justamente hoy es nuestra reprogramación de la clase 3. Yo tuve que trasladarme, discúlpenme, a un lugar. Justamente tuve una emergencia familiar y por ello también me ven tan abrigada. Estoy en otro lugar fuera de mi zona usual donde estoy, pero por eso tuvimos que reprogramar la clase, ¿no? Entonces, nada, chicos, muchísimas gracias por entender, por su compromiso, por su motivación. Y el día de hoy, justamente, recuperamos la clase 3 de nuestro curso Asistente de Recursos Humanos, ¿ok? Muy bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a revisar experiencia del empleado, formación y desarrollo. Recuerden que nosotros revisábamos, entendíamos y validábamos justamente todos los procesos que son responsabilidades del especialista de recursos humanos. Y nos dimos cuenta que entre esos muchos procesos está justamente la formación y desarrollo, además de toda la gestión de la experiencia del empleado en el ciclo de vida laboral. Entonces, el día de hoy vamos a entender un poquito más cómo nosotros podemos diagnosticar esas formaciones específicas para esos empleados que las necesitan. También vamos a validar algunas estrategias, algunas herramientas para la buena, eficiente gestión de experiencia del empleado. ¿Ok? Antes que nada, quiero validar cómo estamos llegando hoy a nuestra clase. Por ello, mientras van conectándose algunos de nuestros compañeros, pueden colocar en la escala de gatitos cómo se sienten el día de hoy. Si se sienten felices, entusiasmados, por ahí un poco cansados, hoy día lunes, imagínense, por ahí quizá también están un poquito estresados, preocupados. Coloquen el número que representa cómo están llegando hoy a clase, mientras sus compañeros, compañeras van ingresando a la sesión. Viana me dice, el número 5, sí, te entiendo, los lunes son demasiado. Antonella me dice el número 9, que ya estás ahí como en colapsos, ¿no? Es un gato medio que ya está colapsando y a la misma vez está cansado. Por ahí coloquen los números que los representan mientras van ingresando a la sesión nuestros compañeros el día de hoy. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Por acá me dicen el número 6, súper entusiasmada, María del Pilar. Juan nos dice también 6. Sí, justamente es ese entusiasmo que necesitamos para nuestra formación, para nuestra clase. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más me colocan? A ver, ¿cómo estamos llegando hoy a clase? Yo estoy llegando como el número 6, pero también como el número 9. Entre feliz y cansada, ha sido un día con muchas actividades, pero ya estamos cerrando este episodio al menos. A ver, ¿qué más me dicen? Con frío, te entiendo, Carla. Yo también estoy en un lugar donde hace mucho frío, así que te entiendo. Muy bien, ya somos 16, pues ahí justo ingresó un compañero más. Entonces, vamos avanzando para tener más espacio para el debate, la interacción en nuestra clase de hoy, nuestra clase 3 de asistente de recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué vimos en la clase pasada? Pues la clase pasada trató uno de los procesos que son centrales y que también son iniciales en el mundo de reclutamiento, en el mundo de recursos humanos, en el mundo de gestión del talento, ¿ok? Vimos atracción del talento, reclutamiento, selección y contratación. Nos dimos cuenta que son procesos distintos, pero tienen una conexión. Su principal objetivo es incorporar a un nuevo empleado a la compañía, ¿ok? Muy bien. En atracción del talento nos dimos cuenta que era este proceso donde se identifica, sobre todo, a esos candidatos que pueden tener un interés de manera más pasiva, de manera no tan reactiva, quizá, como en reclutamiento, ¿no? Identificamos que justamente las distintas empresas, tanto empresas grandes como pequeñas, necesitan construir una gran marca empleadora. Una marca que representa su reputación, representa cómo las otras empresas, los otros candidatos perciben, ¿no? Si es atractiva o no para que los candidatos estén
interesados en algún momento para incorporarse en esta empresa. También revisamos algunos métodos que eran innovadores, disruptivos de distintas empresas, tanto peruanas como internacionales. Luego de esto, hicimos una diferencia con el proceso de reclutamiento. Y como bien decíamos, es este proceso más específico, este proceso que te pide realmente que cierres una vacante de manera más reactiva. Te pide, tengo una necesidad de este puesto y tú, como especialista en recursos humanos, tienes que brindarme el servicio, tienes que brindarme la solución a esta necesidad. Nos dimos cuenta que existen distintos tipos de reclutamiento. ¿Recuerdan por ahí? Reclutamiento interno, reclutamiento externo. Nos dimos cuenta también de qué implicaba escoger uno o el otro, ¿no? O quizá por ahí mixear al momento del reclutamiento. La importancia, porque necesitábamos reclutar candidatos para tener una gran base de posibles elecciones, ¿no? En nuestro proceso de selección. Si tenemos un poquito de candidatos, pues al momento de hacerles pasar el proceso de selección va a ser complejo. No va a ser sencillo porque vamos a tener pocas opciones para escoger. ¿Qué más? Nos dimos cuenta de algunas fuentes. ¿De dónde sacamos el talento? ¿De dónde reclutamos? Y va a depender mucho también del tipo de reclutamiento que nosotros estemos utilizando. Recuerden que decíamos, para un reclutamiento interno, pues usualmente lo vamos a sacar de la misma empresa. No tenemos que buscar fuera de. Pero cuando buscamos fuera de, tenemos que escoger también los canales adecuados. Si tengo un proceso masivo, quizá tengo que ir a las municipalidades, a las universidades, a los institutos, etcétera, etcétera, ¿no? Nos dimos cuenta cómo nosotros tenemos que adaptar esos canales de reclutamiento según el perfil. Por eso decíamos que nosotros, como especialistas de recursos humanos, cuando tengamos la tarea de reclutar, tenemos que conocer el perfil. Conocerlo muy bien, haciendo uso del descriptivo de puesto, que es este documento que nos mencionaba toda la información relevante del puesto. Información como las funciones, los requisitos técnicos, requisitos de competencias, incluso nos brindaba ese presupuesto de cuánto se tenía para, presupuesto económico, para este candidato, para este proceso, ¿no? Y eso también era nuestra brújula, porque de esa manera podíamos realmente reclutar a candidatos que estén en este margen salarial, ¿ok? Luego de ellos, nos dimos cuenta de otro proceso que es consecuente al proceso de reclutamiento y selección, ¿no? El proceso de reclutamiento, en este caso, selección. Allí exploramos algunas técnicas clave, como las entrevistas, las pruebas psicométricas, las técnicas y dinámicas grupales. Nos dimos cuenta en qué perfiles podemos utilizar quizá todas estas herramientas como entrevistas, pruebas psicométricas, dinámicas grupales, o quizá en otros perfiles solamente dinámicas grupales, entrevistas, qué sesgo nos ayudaba a evitar también el utilizar pruebas psicométricas, porque también necesitamos esa información para que en la entrevista profundicemos un poco más con el candidato. Entonces, exploramos esa importancia de evaluar competencias y cultura organizacional para encontrar el mejor ajuste. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, nos dimos cuenta ya para este proceso de incorporación al candidato dentro de la empresa, teníamos el cierre o contratación, donde exploramos la oferta de la posición, la revisión de documentos y la firma del contrato. ¿Ok? Muy bien, entonces eso fue nuestra clase número 2. Hemos recordado un poquito ese proceso, que es el proceso básico, el proceso que todos como especialistas de recursos humanos tenemos que conocer, ya que es un proceso que siempre vamos a realizar. Siempre la empresa va a necesitar talento, ya sea talento interno o talento externo, pero nosotros tenemos que estar preparados para saberlo gestionar. Y ahora, la clase de hoy justamente ya nos dice, nos enseña sobre qué pasa cuando nuestro candidato, o en este caso nuestro nuevo empleado,
pasa ya a tener su trabajo diario en la empresa, ¿no? Sus actividades cotidianas. Nosotros, desde Recursos Humanos, ¿cómo le ayudamos a que alcance su máximo potencial? ¿Cómo gestionamos esa experiencia, que su experiencia sea positiva? Donde sí, quizá están trabajando, reciben un salario, pero su experiencia no está siendo tan gratificante, ¿no? No está siendo tan satisfactoria. Quizá por ahí no tienen algunos beneficios abocados a sus necesidades, o quizá no tienen feedback sobre su desempeño, o quizá no existe una línea de carrera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros desde Recursos Humanos vamos a ver todo el tema de la experiencia desarrollamos a ese empleado. El día de hoy vamos a explorar un poquito de eso, así que prestemos atención. Ya saben, cualquier duda, consulta, me levantan la manito o también por el chat, ¿ok? Muy bien, buenísimo. Experiencia del empleado. La experiencia del empleado es esto que les comentaba, ¿no? Cómo nosotros gestionamos esa vivencia. Cuando nuestro empleado que reclutamos, que tanto trabajo nos costó reclutar, seleccionar, hacer que justamente se sienta feliz con este nuevo empleo, cómo se está desarrollando, cómo está en este viaje, si se encuentra satisfecho, si se encuentra quizá un poco desmotivado, etcétera. Nosotros tenemos esta misión, esta gestión y abarca esta experiencia, todo lo que el empleado vive, siente, percibe también durante su tiempo en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que gestionar la experiencia del empleado? Nosotros tenemos que validar justamente que esa experiencia sea satisfactoria para que el empleado se sienta motivado, comprometido y satisfecho. Si tenemos a un empleado, ¿no? A un trabajador que está motivado, está feliz, siente que tiene un impacto real, ¿no? Qué tan importante es también que el empleado, el trabajador, sienta que tiene un impacto con su trabajo en su día a día, ¿no? Entonces, esta motivación, esta satisfacción, obviamente, se va a traducir en una reducción de la tasa de rotación. Nosotros habíamos comentado antes sobre este tipo de rotaciones, ¿no? Como la rotación puede ser sana en algunos casos y también puede existir rotación insana, rotación que es muy adelantada al ciclo de vida laboral. Nosotros, como recursos humanos, tenemos que gestionar esa experiencia para tener la mayor retención, la mayor fidelidad. Una mayor fidelidad implica justamente trabajadores talentosos que no se van y que obviamente tienen en consecuencia un buen clima y también resultados más productivos. ¿Ok? Una buena gestión de esta experiencia del empleado también nos ayuda a crear un clima donde se sientan valorados, donde sientan que pueden compartir esas ideas de innovación, esas ideas que pueden mejorar los distintos procesos de la empresa, ¿no? Eso va a impulsar el crecimiento, eso va a impulsar también el desarrollo de los objetivos y las metas de la empresa. ¿Ok? Entonces, hoy nos llevamos experiencia del empleado, esa gestión que nosotros tenemos que velar, vigilar y sobre todo entender que es crucial en el contexto organizacional, ya que impacta todos los aspectos clave del negocio, ¿ok? Va a impactar siempre en todos esos aspectos del negocio, desde la productividad, la retención del talento, hasta la satisfacción del cliente y la resiliencia. Invertir en una experiencia del empleado sólida no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica en el entorno laboral. ¿Ok? Es una necesidad estratégica. Si estamos en una buena empresa, si nosotros somos buenos especialistas en recursos humanos, tenemos que saber sobre experiencia del empleado y cómo lo estamos gestionando.
Para ello, les voy a contar de 4 principios sobre la experiencia del empleado. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de pasar a los principios? ¿Todo ok? Muy bien. Muy bien, centrado en el empleado. Exactamente, centrado en el empleado. Eso es uno de los principios fundamentales que tenemos. De hecho, como les contaba, nosotros vamos a gestionar la experiencia del empleado, por lo tanto es obvio, es lógico que tenemos que también centrarnos en las necesidades del empleado, ¿no? El empleado, el trabajador como centro de la experiencia del empleado. Nosotros vamos a reconocer que estos empleados son el elemento más importante, más que un recurso, elemento, ¿sí? Recurso suena un poquito más a objeto. Yo le digo más bien ese elemento, esa fuerza que mueve a la empresa. Y esa satisfacción de ese motor, ese motivo que tiene la empresa, va a impactar en el desempeño de la empresa, en sus indicadores, en su cumplimiento de objetivos. Necesitamos priorizar sus necesidades, bienestar y desarrollo. ¿Qué más? Ya hemos dicho que tenemos que enfocarnos en que esa experiencia del empleado esté centrado en ellos, como muy bien lo dice su nombre. También tenemos el principio de la personalización. Personalizar la experiencia para adaptarse a las necesidades y expectativas individuales. La personalización puede incluir desde ofrecer horarios de trabajo flexible, planes de desarrollo, y también esta personalización crea un vínculo más fuerte entre empleado y empresa, ¿ok? Aumentando el compromiso y la lealtad. Es importante que entendamos que esa personalización siempre va a depender del contexto en donde nos desarrollemos. A veces pasa que estamos en una empresa que es un poquito más industrial, una empresa que es un poquito más más operativa, ¿no? Con perfiles un poquito más técnicos y nosotros tenemos que comprender bien esa información porque no podemos ofrecer beneficios o tratar de resolver necesidades que no son coherentes a lo que la empresa es o a lo que los empleados necesitan en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que realmente resolver lo que es, brindar lo que necesitan y no solamente brindar por brindar. No, yo vi que estaban en una empresa brindando el beneficio de el horario flexible, flex time. Pero quizá en tu empresa industrial eso es imposible debido al mismo estilo de trabajo. No se puede brindar el flex time. Entonces tú pones esa política, te la aprueban, nadie se da cuenta y al final nunca nadie utiliza ese beneficio. Por gusto está, ¿no? Entonces tenemos que buscar justamente resolver y personalizar los beneficios, las experiencias que brindamos a los empleados. Quizá yo tengo en la empresa donde yo trabajo, ¿no? Varios asistentes técnicos que se desplazan en 1, 2, hasta 3 movilidades, ¿no? Para llegar a la sede. Y quizás si nosotros ofrecemos un beneficio como transporte, sería más fácil, más útil para ellos y de ese modo también respondemos a esa necesidad donde le brindamos más comodidad y seguridad. Entonces, pensemos siempre cómo personalizo y cómo hago coherente esa experiencia del empleado que yo estoy ofreciendo en los distintos beneficios, en las distintas políticas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Principio que también nosotros tenemos que entender, que tenemos que tener presente al momento de la gestión de la experiencia del empleado es la continuidad. Si yo ingreso a una empresa y desde el inicio me están brindando un buen trato, una buena experiencia, entonces ya tengo como expectativa que todo mi viaje, que toda mi etapa, todo mi ciclo de vida laboral en esa empresa sea así de óptima, sea así de satisfecha, ¿no? Pero quizá
no pasa. Quizá el ingreso me lo hace muy bien, el reclutamiento, el proceso de selección, el onboarding, incluso también en los tiempos correctos, me brindan indicaciones claras, específicas, pero luego se olvidan de mí y ya no me convocan ni a sesiones de feedback, ni a sesiones de capacitación, no tengo una visibilidad sobre mi línea de carrera. Cuando busco a los jefes, ¿no? Para alguna sesión donde me puedan compartir, nunca tienen tiempo. Entonces la experiencia que al inicio era muy buena, se va perjudicando y ya no es óptima. Entonces nosotros tenemos que garantizar que ofrecemos una experiencia consistente y coherente a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado. Una experiencia coherente refuerza la cultura de la empresa y alinea a los empleados con los valores y objetivos de esta. ¿Ok? Muy bien. Medición y mejora continua. También es importante que nosotros entendamos que medir de manera muy regular la experiencia es esencial para entender las áreas de mejora. Nosotros tenemos que estar regularmente validando si nuestras distintas soluciones que hemos brindado a las necesidades han respondido a esas inquietudes y si están funcionando. Quizá en algún momento dado dejan de funcionar, dejan de ser coherentes, dejan de tener una relevancia para esas necesidades, ¿no? Entonces, si yo mido, si yo identifico, si yo evalúo, voy a tener el entendimiento de saber en qué momento cambiar, qué cosa incorporar, qué cosa no incorporar, ¿ok? También necesitamos en este principio el uso de herramientas como encuestas de satisfacción, entrevistas de salida y análisis de datos que nos van a dar esa información tan pertinente, ya que nuestra gestión de la experiencia del empleado tiene que ser dinámica, tiene que estar en constante actualización según el contexto, según las necesidades y también según las nuevas incorporaciones. Siempre van a llegar distintas generaciones, entonces también tenemos que actualizarnos y responder a esas necesidades que ellos tienen. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios que nosotros tenemos que tener al momento de la gestión de la experiencia del empleado? Pues centrado en el empleado, personalización, continuidad y medición con mejora continua. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta sobre nuestros principios? A ver, voy a ver por acá. Colóquenme en comentarios para ya pasar un poquito. ¿Todo bien? Ok, entonces comprendo que todo bien, vamos bien. 4 principios, experiencia del empleado, cómo nosotros somos responsables de esa satisfacción en nuestro trabajador. ¿Ok? Muy bien. Desde el inicio, desde el trato que brindamos, ¿ok? Desde las respuestas que damos, desde la inmediatez que brindamos, ¿ok? Seamos consistentes, hagámoslo bien, pensando en este empleado como nuestro cliente también. Excelente. Entonces, vamos a ver por acá. Por acá justo les comentaba sobre estos pilares que les decía, ¿no? 1, centrado en el empleado, como muy bien su nombre lo dice, nos vamos a enfocar en este empleado. 2, personalización también. Qué tan importante es que sea coherente, que responda a el perfil, al contexto en donde nosotros trabajemos, con el perfil de los trabajadores que nosotros también gestionamos. Continuidad y la medición y mejora continua. Por acá justo les decía y les traigo este gráfico que muestra un poquito sobre esta experiencia del empleado y cómo converge con esas expectativas, esa necesidad, ese deseo del empleado, ¿no? Y también con las expectativas, con las políticas, con los beneficios que la empresa desea otorgar. Porque a veces puede pasar que nosotros
recogemos toda la información, recogemos que este empleado tiene varias expectativas, varias necesidades, proponemos quizá algunos beneficios en convergencia a estas expectativas, pero quizá en la empresa en donde estamos no tenemos todo el presupuesto para poder brindarle estos beneficios, ¿no? Entonces tenemos que también tomar en cuenta hasta qué punto tenemos esa disponibilidad, esa apertura para brindar esos beneficios que responden a las expectativas del empleado, ¿no? Por eso justamente vemos aquí cómo van a converger ambas perspectivas, ¿ok? Fuente, por acá les he traído la fuente, que es justamente un libro que explora un poquito más sobre la experiencia del empleado. Es la ventaja de la experiencia del empleado, ¿ok? De Jacob Morgan. Ustedes revisen por ahí si tienen tiempo, busquen el libro, que es un libro muy bueno, muy profundo, sobre cómo gestionamos en los distintos escenarios esa experiencia del empleado. A veces nos vamos a encontrar con contextos más reticentes, contextos que no quieren que estemos tan pendientes del empleado y no entienden la importancia de por qué tenemos que cuidar al empleado, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá justo les traía esta relación entre la experiencia del empleado y la cultura y el desempeño. Como bien decía, cuidar al empleado, gestionar que su experiencia en todo el proceso del trabajo, en todo el viaje, en todo su ciclo de vida laboral, nos va a traer consecuencias tangibles tanto en la cultura organizacional como el desempeño de estos empleados. Si yo preguntase, ¿qué es una cultura organizacional o qué entienden por este concepto? Me podrían ustedes comentar que la cultura, ¿no?, de la empresa es el conjunto de valores, creencias, comportamientos y normas que definen la forma en que los miembros de una empresa interactúan entre sí, ¿ok? Es uno de los principales determinantes de la experiencia del empleado. Si nosotros tenemos una cultura que es inclusiva, innovadora y orientada al bienestar de los empleados, pues eso también lo van a percibir en su misma experiencia. Una cultura positiva refuerza una experiencia del empleado positiva y viceversa. No sé si ustedes me pueden comentar por ahí, chicos, quizá alguna experiencia donde tuvieron una mala cultura en su empresa, ¿no? O quizá en su área en donde trabajaban. Una cultura quizá donde más que apoyarlos, más que promover su desarrollo, quizá una cultura muy demandante, todo el tiempo estaba tratando de que solamente estén conectados, bueno, estén trabajando, pero de manera muy, muy demandante, sin respetar quizá esos espacios como pausas activas, o quizá por ahí tenían un jefe, una jefa que era muy reticente, que siempre estaba validando, pero de una manera que brindaba un feedback que no era constructivo. No sé, ustedes cuéntenme, chicos, chicas, si han tenido alguna vez una experiencia de clima, de cultura, que en lugar de motivarlos, los desmotivaba. Pueden comentarme por chat o también levantar la manito. Por ejemplo, a mí me han contado de una empresa, uno de mis colegas por ahí, que justamente tenía un conocido que trabajaba en una empresa que funcionaba bajo el modelo de programa de referidos. Entonces, en esta empresa tenían una política muy de solamente recomiendo a mi amigo, a mi amiga, a mi conocido, al esposo de mi prima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre ellos se cuidaban, se hacía como un grupo grande dentro de la empresa y al final si alguna persona por ahí le exigía a la otra, ¿no? Alguna persona de otro grupo exigía a otra persona de otro grupo que cumpla con sus deberes, que resuelva por ahí,
se enojaban y luego no le brindaban la información o los documentos que necesitaban. Entonces su cultura fue mermada, obviamente tuvieron prácticas que no son viables, que no son recomendables y que a la vez afectan esa experiencia del empleado. ¿Ok? Nosotros más bien sigamos las buenas prácticas, sigamos esos ejemplos que nos pueden dar el camino de cómo gestionar de manera eficiente la experiencia, la vivencia del trabajador en la empresa. Por acá les he traído de Interbank, de Alicor, que tienen una experiencia del empleado muy motivada en esa retención y sobre todo en que realizan actividades que impactan, ¿no? Que hacen que los mismos empleados se identifiquen con la empresa. Eso obviamente se traduce en su desempeño y en la cultura. Y esa experiencia influye obviamente en todos los empleados y también en los resultados de la empresa. ¿Ok? Entonces, ya antes de pasar al siguiente proceso que está muy vinculado con la experiencia del empleado, me gustaría que se lleven esa importancia que nosotros tenemos para hacer felices a las personas en su trabajo. Cómo nosotros nos podemos preocupar, cómo nosotros podemos impactar de que una experiencia de trabajo sea satisfactoria, sea una experiencia gratificante, que no genere ansiedad, que he conocido a mucha gente que tiene trabajos que realmente son una pesadilla para ellos, ¿no? Tienen una cultura y un clima que todo el tiempo les hace preocupar, que incluso asistir al trabajo les genera ansiedad, les genera angustia, ¿no? Entonces, más bien nosotros seamos esos vigilantes de que la experiencia sea gustosa, sea en pos de esas necesidades y expectativas que tiene el empleado. Sé que puede ser difícil, muchas veces el área de recursos humanos no tiene presupuesto tan grande como quizá otras áreas, pero sí podemos quizá por ahí ser imaginativos, buscar otras perspectivas y ver cómo podemos generar impacto positivo en el empleado. Incluso desde el seguimiento continuo ya estamos generando un ambiente de acompañamiento, una sensación, una percepción de justamente seguimiento que muchos empleados también valoran. ¿Ok? Muy bien. Por ahí viene un comentario. Por ahí Antonella nos cuenta justamente de una empresa que tiene que mejorar su experiencia de empleado. A ver lo que nos cuenta Antonella. Nos dice, mi hermana actualmente tiene un jefe de su área que les dice a su grupo que deberían ser más camisetas y no cobrar las horas extras. No es algo propio de la empresa ese tipo de actitudes, pero sí de este jefe en cuestión, ¿no? Tenemos a un jefe que lamentablemente está impactando en esta percepción de la experiencia laboral, ¿no? La empresa de por sí no tiene política de que no se les pague las horas extras, pero este jefe, por alguna razón, no quiere que le paguen, ¿no? No quieren que se evidencie que te están haciendo horas extras y más bien les dice sean camisetas, ¿no? En un momento donde, en un contexto donde el tiempo, el equilibrio vida-trabajo es tan importante para los empleados, ¿cómo es posible que muchos no valoren esas horas extras, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, incluso unos 20, 30 minutos, son tan importantes, ¿no? ¿Cómo lo invertimos? Es tiempo que no va a volver. Entonces, es muy injusto que este jefe tenga esta afirmación. Necesita allí una intervención urgente de algún especialista de recursos humanos. Alguien de la empresa tiene que identificar esta mala práctica para que no malogre, para que no justamente por ahí tenga un impacto negativo en la experiencia y en la vivencia, ¿no? En esa percepción que tienen estos trabajadores. Muchas gracias, Antonella, por compartirnos este caso de una mala percepción, bueno, de una mala implementación de esta experiencia del empleado y esto debido a un jefe que está siendo muy, muy ¿cómo decirlo? Que se impone demasiado, ¿no? Impositivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya vimos esta relación entre la experiencia del empleado, la cultura organizacional
y el desempeño. Y este desempeño también se va a ver involucrado con un proceso que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, en nuestra experiencia como asistentes de recursos humanos, tiene, ¿no? En este caso, formación y desarrollo. Ahora vamos a ver un poquito sobre este proceso, cómo lo gestionamos, qué herramientas podemos utilizar, cómo podemos realizar alguna intervención de capacitación, de formación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora yo les pregunto y me gustaría que ustedes me digan, justamente ya ingresando a nuestro tema de formación y desarrollo, ¿qué habilidades creen que necesita un empleado para ser exitoso en su trabajo? ¿Qué habilidades creen que necesita un empleado para ser exitoso en su trabajo? Ustedes como mismos trabajadores, como mismos empleados, ¿qué habilidades creen que necesitan? ¿O qué habilidades les gustaría que su empresa les capacite? Habilidades tanto técnicas como blandas. Colóquenme en comentarios de estas habilidades. Por ahí puede ser sobre la comunicación, sobre el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras habilidades necesitan un empleado para que sea exitoso? A ver, ¿qué me dicen por ahí en comentarios? Eficacia, responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación e iniciativa. Muy bien, excelente. Colaboración, comunicación, empatía. Empatía, qué importante. Incluso nosotros, los especialistas en recursos humanos, tener empatía. ¿Qué más? A nivel técnico, ¿qué podría ser? Ustedes que ahora están justamente en capacitación, están en constante actualización, ¿qué habilidades técnicas ahora, creen que necesitamos para ser exitosos? Manejo de competencias digitales, ¿no? Competencias como manejo de Microsoft, Excel, Power BI, es incluso esta última herramienta, ¿no? Power BI, qué importante se ha vuelto. Entonces se dan cuenta, en todo momento, los trabajadores, las personas, necesitamos crecer, necesitamos capacitarnos, ya que no tenemos todas las competencias. Siempre las estamos actualizando, las tenemos en desarrollo. Entonces, obviamente, nosotros, los gestores, los asistentes, los analistas de recursos humanos, que estamos velando porque la experiencia del empleado sea gratificante, vamos a necesitar también involucrarnos en su formación y desarrollo. Queremos que el empleado sea feliz, que sea exitoso. Si es exitoso en su trabajo, obviamente va a ser feliz en el trabajo. ¿Cómo ayudamos a que sea exitoso? Pues le brindamos un proceso de formación y desarrollo. Pero esto justamente respondiendo a las necesidades que tenga, ¿no? Por ahí quizá tengamos a un empleado que tiene muy bien sus competencias de empatía y por ahí quizá tengamos a otro empleado que necesita
un empuje, necesita por ahí una formación, una capacitación en empatía para que pueda seguir desarrollándolo, ¿no? Entonces, vamos a determinar, vamos a validar según cada empleado que tengamos en la compañía, ¿ok? Muy bien. Un poquito de definiciones por acá me dicen empatía, ajá. Un poquito de las definiciones sobre formación y desarrollo y cómo nosotros lo gestionamos desde nuestro papel de recursos humanos. Vamos a entender a la formación como un proceso organizado, ¿ok? Sistemático, está estructurado, tiene coherencia, tiene una razón de ser. Es un proceso sistemático que es para adquirir conocimientos. Nosotros vamos a incorporar un conocimiento que no tenemos. Por ejemplo, si yo les digo por ahí, ¿conocen Power BI? Muchos de nosotros no conocemos. Entonces, por ahí vamos a necesitar una formación en Power BI porque es un conocimiento nuevo que va a ser incorporado en nuestro esquema mental para que luego lo apliquemos. ¿Ok? Es sobre todo para adquirir esos conocimientos, esas habilidades y competencias específicas relacionadas a un puesto. Desde el punto de vista de recursos humanos, vamos a brindar formaciones que sí o sí tengan sentido, tengan relación con el puesto que están justamente desempeñando los empleados. ¿Ok? Si por ahí me dicen, no, vienen a recursos humanos y nos preguntan, necesitamos una formación en danza, ¿no? Es una formación que no es tan coherente, al menos con su puesto de trabajo, ¿no? Digamos que es un analista financiero. ¿Cómo se puede relacionar una formación de danza que la empresa pague, que la empresa brinde para el desempeño en sus funciones de finanzas? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, nosotros como recursos humanos tenemos que validar que también las formaciones sean coherentes con esas necesidades y también con esa relación con el puesto. ¿Ok? Un ejemplo de esto son las formaciones o las capacitaciones en el uso de un nuevo programa informático, de una competencia que sí o sí tienen que tener porque se tiene una nueva necesidad con el cliente, etcétera, etcétera. En cambio, y acá tenemos que hacer una gran diferencia, en cambio, el proceso de desarrollo, como muy bien su nombre lo indica, se enfoca en el crecimiento, ¿ok? En este crecimiento y es a largo plazo. La formación es más bien a corto plazo. Queremos que el empleado incorpore un conocimiento en un mes, en 2 meses, pero que en el corto plazo ya lo tenga para que lo pueda utilizar en sus actividades diarias. En cambio, el proceso de desarrollo está enfocado en el crecimiento a largo plazo del trabajador, preparándolo para roles futuros o aumentando competencias generales. ¿Ok? Es un enfoque a largo plazo en habilidades y competencias generales que preparan al empleado para roles futuros. Identifican a ese talento que tiene potencial, que seguramente con un acompañamiento, con un plan de desarrollo, va a lograr ser un líder que va a tener un impacto grande en la empresa. Entonces, lo preparan, le brindan ese acompañamiento para que en un futuro plazo pueda desempeñarse de manera óptima. Un ejemplo de esto, talleres de liderazgo para empleados de alto potencial. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre formación y desarrollo? ¿Cuál me diría? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuáles son esas diferencias? Por comentarios me pueden informar. ¿Cuál sería esa diferencia?
Uno es más a corto plazo, ¿no? Formación es más inmediato. Es un proceso que gestionamos para que todos los empleados incorporen conocimientos necesarios en su desempeño del trabajo. En cambio, desarrollo es un plan más a futuro plazo, es un plan potencial, ¿no? Para acompañar a ese talento que sabemos va a tener resultados, va a tener impacto en el negocio. ¿Ok? Muy bien. Por acá les he traído justo el cuadrito para que también lo tengan en cuenta al momento de leer un poquito, estudiar un poco el material. ¿Ok? Muy bien. Diferencias clave, lo que les decía, enfoque, formación, es más a corto plazo, desarrollo a largo plazo. Objetivo, información, mejorar el desempeño actual, desarrollo, preparar para el futuro, ¿no? Tiene más a largo plazo. Y el alcance en cuanto a formación específico. Desarrollo es un plan, por lo tanto es más amplio, se validan más competencias, ¿ok? Muy bien. Muchísimas gracias por justamente su atención. Ya vamos con el tema de por qué nosotros tenemos que validar esa importancia, por qué tenemos que tomar en cuenta que el proceso de formación y desarrollo no es un proceso cualquiera, es un proceso que sí o sí tenemos que vigilar y que tenemos que incorporar en esta gestión de la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Importancia de la formación y desarrollo. Tenemos tanto beneficios para la empresa como beneficios para los empleados. Como ya sabrán, como ya hemos conversado un poquito, en cuanto a los beneficios para la empresa, tenemos sobre el desempeño. Cómo el desempeño también es afectado y es consecuencia directa de ese acompañamiento, de esa formación que brindamos, que gestionamos. Nosotros no tenemos que solamente decir, no, nadie viene, nadie me dice que necesita capacitarse. No, nosotros tenemos que validar que nuestro talento esté realmente capacitado. Tenemos que preguntar, tenemos que utilizar distintas herramientas para identificar esas brechas que se tienen que cerrar para que puedan tener éxito en sus distintos puestos de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos a empleados felices, empleados que sienten que se les está capacitando, que se les está formando y por lo tanto su desempeño también es óptimo. Su productividad también es alta. Si tenemos personas que se capacitan, que tienen ese espacio para desarrollarse de manera profesional, obviamente no van a querer irse de la empresa tan rápido. Entonces, se reduce la rotación laboral. Tenemos también que si vamos capacitando, brindamos esas herramientas para que tengan éxito en su trabajo, vamos a abrir nuevas perspectivas, nuevas maneras de, por lo tanto, fomentamos la innovación. Entonces, si en algún momento tenemos una empresa, ¿no?, que no desea invertir en la capacitación, en el desarrollo de sus empleados, pues tenemos una empresa que está condenada al fracaso. Necesitamos siempre actualizar al empleado, necesitamos incorporar nuevas maneras, nuevas prácticas y el resultado de esa incorporación de conocimiento va a traducirse en resultados exitosos para la empresa. Nosotros como consultores de recursos humanos tenemos ese rol estratégico, ese rol de hacerle ver, ¿no?, desde la perspectiva del talento, por qué se necesita invertir en estos empleados. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Si ya damos desde el punto de vista para los empleados, vamos a tener ciertos beneficios como que ellos mismos y mismos se sientan que están creciendo, ¿no?, de manera personal y profesional. Adquieren nuevas habilidades, tienen un aumento de autoestima y compromiso y también sienten una satisfacción con la empresa. Esto también va a repercutir de manera indirecta, incluso con la marca empleadora, ¿no?, con la reputación
con la empresa. Los empleados van a comentar a sus amigos, a sus ex compañeros de trabajo, que esta empresa se preocupa por ellos, se preocupa por capacitarlos, por formarlos, por brindarles un conocimiento nuevo de manera constante. Por ahí yo supe de una empresa, por ejemplo, que tenía un beneficio, les otorgaba un bono monetario a todos los empleados sin discriminar jerarquías ni nada. Todos tenían ese bono y solamente podían usar ese bono en capacitaciones. La empresa pagaba, ¿no? Pagaba la capacitación y los empleados, pues obviamente se sentían satisfechos, los trabajadores se sentían felices y la rotación obviamente no era alta, ¿no? Entonces veamos cómo hay muchas empresas que valoran esto de manera positiva, cómo le brindan herramientas e incluso presupuesto para que puedan tener esta formación de manera exitosa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por ahí me pueden decir, muy bien, licenciada, ya entendimos, la formación es realmente motivadora, produce, brinda un mejor desempeño, nos da obviamente a todos los empleados motivación, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo diseñamos una capacitación? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo iniciamos? Antes de que les cuente cómo iniciamos, les pregunto, quizá alguno de ustedes ya ha tenido que brindar una capacitación, una formación. O quizá por ahí alguno de ustedes sabe, ¿no? Díganme, ¿cuál sería el primer paso para brindar una capacitación específica a un grupo de talento, ¿no? En una empresa. En comentarios cuéntenme cuál sería, ¿no? Ese primer paso. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería su primer paso para realizar una capacitación? ¿Cómo saben a quién capacitar? ¿O qué cosa capacitar? ¿Qué tendrían que hacer primero? Muy bien, tal cual nos dice Antonella. Identificar las deficiencias o debilidades. Nosotros primero vamos a identificar esas necesidades específicas en nuestro talento, ¿no? Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, las necesidades que ellos tengan no van a ser iguales a las necesidades que ustedes también tienen en su talento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá les he traído los pasos de una capacitación, del ciclo de formación y desarrollo. ¿Ok? Tenemos, primer paso, la detección o la identificación. Nosotros vamos a identificar qué necesidades, cuáles son esas debilidades, esas oportunidades de mejora que tiene el talento, ¿no? ¿Dónde podemos ayudarlos a que crezcan, a que logren y tengan un impacto en su crecimiento? Una vez que ya hemos identificado mediante encuestas, mediante revisión de resultados, mediante feedback, podemos realizar un plan de aprendizaje. ¿Ok? Denme un minuto, conecto mi batería, por favor. Ya está, listo. Muy bien, entonces ya identificamos esas oportunidades, esas debilidades y ahora nosotros vamos a tener un plan. Este plan o este diseño del programa trata sobre todo para establecer objetivos específicos. Por ejemplo, mejorar habilidades de comunicación, mejorar habilidades de empatía, mejorar habilidades digitales, etcétera, etcétera, ¿no? Establecemos un objetivo específico. ¿Qué más? Una vez que ya tenemos, que ya hemos diseñado, que ya hemos colocado cuántas sesiones van a ser, cómo lo vamos a hacer en nuestro plan, en nuestro diseño tiene que estar todo.
quiénes van a ser los capacitadores, también más o menos si va a ser presencial, si va a ser virtual, si va a ser mixto, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos todos esos detalles ultimados, podemos pasar a la ejecución según lo que hemos diseñado, lo que hemos comentado en nuestro plan. Allí puede ser mediante algunos talleres, mediante coaching, plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Finalmente, ya vamos a tener la evaluación con indicadores de éxito como encuestas, mejoras de desempeño, ROI, ¿no? Cómo nosotros vamos a evaluar cómo ha sido nuestro proceso de capacitación. Si hemos tenido un porcentaje de satisfacción. También vamos a medir si se encuentran satisfechos con la capacitación, si la capacitación ha sido exitosa, si ellos valoran el tipo de capacitación que les hemos brindado. Quizá por ahí encontremos que nos dicen, no me pareció valiosa, más bien teníamos a ponentes que no tenían la actualización, no respondían nuestras preguntas, ¿no? Para que nosotros podamos mejorar en un siguiente ciclo, en una siguiente necesidad. O quizás si por ahí nos dicen, no, nos hubiera gustado que tenga más sesiones, nos hubiera gustado que sea presencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a evaluar si nuestra capacitación ha sido adecuada, ha tenido importancia estratégica en su desarrollo, ¿no? Y una vez que ya evaluamos, podemos gestionar para poder hacer el cambio y cuando tengamos otra necesidad de capacitación, podamos incorporar estos motivos, ¿no? Estos, sobre todo, observaciones para que puedan justamente cambiar y se tenga una mejor capacitación. ¿Ok? Muy bien, este es nuestro ciclo de capacitación. No se olviden, identificación, planificación, ejecución, evaluación y gestión. Son 5 pasos. Identificamos, planificamos, ejecutamos, evaluamos y gestionamos, mejoramos. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces ya sabemos, ahora me dicen ustedes, ya, ahora ya sé cuáles son los pasos, pero ¿qué herramientas? ¿Cómo planifico? ¿No? Todavía solamente sé que tengo que evaluar esas brechas que voy a recoger de algunas evaluaciones de desempeño, de algunas observaciones que me hagan los distintos jefes, pero ¿qué herramientas voy a utilizar? Nosotros, por acá les he traído algunas herramientas que tenemos que conocer sí o sí como gestores de recursos humanos. Entre esas herramientas, pues, están las entrevistas. Estas entrevistas las vamos a utilizar en varios momentos. Por ejemplo, vamos a utilizarlas en la detección de necesidades. Vamos a identificar brechas de las habilidades mediante entrevistas con los mismos participantes. También vamos a identificar las brechas con los mismos jefes, ¿no? Con los mismos jefes de la vacante. También podemos hacer focus group, por ahí encuestas a los mismos empleados para poder validar qué necesitan. Al momento ya del diseño del programa, vamos a utilizar algunas herramientas como plantillas de cronogramas, un cronograma de Gantt, por ejemplo, que vaya detallando cada actividad, en qué momento, cuándo se va realizando, materiales, ¿no? También interactivos, por ahí plataformas de aprendizaje virtual como Moodle, Google Classroom, por ahí quizá alguna plataforma propia de la empresa, saber el manejo, si vamos a utilizar quizá algunas plataformas como Zoom, como Teams, como Meet, ¿ok? Al momento de la evaluación, también vamos a utilizar algunas herramientas como las encuestas de feedback y también los KPIs. Esto sobre todo para medir la satisfacción si nuestra capacitación ha sido relevante, ha tenido un impacto y lo han sentido, lo han valorado como positiva los participantes. ¿Ok? Entonces, son distintas herramientas que tenemos que conocer, que tenemos que manejar y que seguro en algún momento nos va a ser útil al momento de la gestión de la capacitación. ¿Ok? Muy bien.
Y ahora ya viene un poquito sobre nuestro rol, lo que yo les decía, cómo nosotros somos tan responsables para identificar esas necesidades, esas debilidades, esas brechas que tienen los distintos empleados en el trabajo. Estas brechas que van a ser distintas por cada contexto, por cada empresa. Vamos a diagnosticar las necesidades de capacitación. Vamos también nosotros a gestionar el presupuesto. Vamos a tener a veces presupuestos muy altos que nos van a permitir, obviamente, tener un cronograma, un plan más grande, con más sesiones, con más dinámicas, pero a veces también vamos a tener presupuestos pequeños. ¿Cómo gestionamos ese presupuesto para que nos alcance, para que tenga éxito nuestra capacitación? ¿No? También los mismos recursos. ¿Qué más? Nosotros también vamos a ser responsables de la coordinación y la ejecutación de los programas. Vamos a monitorear los resultados y vamos a garantizar la alineación con los objetivos estratégicos. Vamos a medir resultados y el retorno de inversión. ¿Por qué digo retorno de inversión? Pasa que muchas veces las capacitaciones son un gasto, la empresa lo ve como un gasto, tenemos que contratar a ponentes, tenemos que contratar a especialistas y obviamente va a implicar dinero que va a ser gastado. Pero nosotros, al momento de que termina esta capacitación, vamos a evaluar si realmente ese gasto ha tenido un retorno, ¿ok? Si ese gasto se recupera con las mejores prácticas que los empleados han adquirido, ¿no? Por ejemplo, si por ahí tuvimos una capacitación de atención al cliente, yo tenía que mis empleados se demoraban mucho atendiendo al cliente, ¿no? Por lo tanto, los clientes se sentían frustrados y al final se iban y no compraban en la empresa los productos. Tuvimos la capacitación que tuvo el objetivo de mejorar los tiempos de atención y el trato, ¿no? Establecimos una serie de sesiones y luego de esto vamos a medir cuántos clientes están siendo atendidos, ¿no? Si después de la capacitación se ve un cambio, si tenemos más clientes satisfechos, más clientes atendidos o en todo caso, si no lo tenemos, ¿no? Si lo tenemos, entonces es que ha tenido un resultado positivo. Han aprendido cómo gestionar a los clientes difíciles, cómo gestionar cuando hay muchos clientes. Por lo tanto, al final estamos teniendo más clientes felices, más clientes que están prefiriendo el producto de la empresa. Si no hubiéramos tenido esta capacitación, seguiríamos en el mismo contexto donde los clientes se iban. Por lo tanto, podemos decir que existe un retorno y la inversión. Claro, gastamos en un principio en la capacitación, pero ahora con esta buena gestión de los clientes estamos aumentando las ventas y por lo tanto teniendo un resultado positivo. ¿Ok? Muy bien. Antes de pasar a nuestro caso práctico, quería validar con ustedes, chicos, si hasta aquí todo bien con las herramientas, con los pasos para la capacitación. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Qué piensan? ¿Todo bien? ¿Se recuerdan los 5 pasos? Identificamos, ¿ok? Identificamos, ¿qué más? Planificamos, ¿qué más? Ejecutamos, evaluamos y gestionamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya nos dimos cuenta de esos 5 pasos. Les recuerdo para que ahora me puedan ayudar con este caso práctico que tienen que resolver. Yo les voy a ayudar, pero primero me gustaría que ustedes me ayuden a resolverlo y ya luego comparamos respuestas. ¿Ok? Muy bien. Caso práctico. Nosotros somos parte del área de recursos humanos de una empresa de retail que necesita mejorar las habilidades de servicio al cliente en sus empleados. Somos una empresa retail, somos de recursos humanos y nos hemos dado cuenta, hemos identificado que las habilidades de servicio al cliente están mal, necesitamos mejorarlas.
Ustedes ayúdenme a responder cuál sería el objetivo del programa de capacitación. ¿Cuánto tiempo ustedes propondrían que sea la duración de las sesiones, la duración del programa? ¿Qué temas ustedes utilizarían? ¿Temas clave? ¿Relacionados a qué? ¿A qué competencia? ¿Lo harían virtual, presencial? Y finalmente, ¿cómo medirían el éxito del programa? Pues ahí pueden comentar en el chat o también pueden levantar la manito. Si es para atención al cliente, ¿qué competencias? Pueden elegir una, ¿no? Puede ser, por ejemplo, escucha activa, puede ser comunicación. Elijan una, quizá de esas habilidades, una o dos, y coloquen en el objetivo del programa. A ver, les doy 2 minutitos y de ahí lo resolvemos juntos. ¿Ok? 2 minutitos y lo resolvemos. Un minutito más, a ver si alguno se anima. ¿Cuál sería el objetivo del programa? La duración y esos temas clave. Muy bien, les comento entonces, por ahí igual piénsenlo, igual lo pueden resolver también en casa. Yo les comento un poquito de la resolución que he traído para que podamos también repasar los conocimientos que hemos aprendido, ¿ok? Objetivo, uno de los objetivos, ustedes ya va a depender de qué tipo de competencia quieren asociada a la habilidad, ¿no? A la atención al cliente. En este caso, la respuesta que estamos brindando es mejorar la atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas. Cómo de manera activa nosotros vamos a justamente resolver, vamos a ayudarlos a que ellos sepan resolver, sepan escuchar. Se propone 8 horas distribuidas en 2 sesiones. 8 horas para que ellos puedan justamente aprender, puedan de manera rápida conocer estrategias para resolver problemas en cuanto a la atención al cliente. Entre los temas que hemos preparado son principios de atención al cliente, estrategias para manejar clientes difíciles, resolución efectiva de problemas. Métodos, por ahí estamos eligiendo simulaciones prácticas de situaciones reales, role-playing, ¿ok? Y la evaluación va a ser una encuesta de satisfacción al cliente después de la formación. También vamos a tener observaciones de supervisores en las mismas tiendas, ¿no? De los jefes. Vamos a darnos cuenta con su observación si es que están incorporando esta capacitación, este conocimiento ganado mediante la capacitación en la atención al cliente. ¿Ok? Muy bien, esta es una respuesta de las muchas que podemos nosotros comentar. ¿Ok, chicos? Igual, por ahí pueden comentar en chat qué más puede ser, ¿sí? Por ahí podemos incorporar alguna otra o alguna otra competencia que tenga que ver con capacitación y desarrollo. ¿Ok? Continuamos la clase que ya nos falta poquito. Igual, cualquier duda, comentario, ustedes me comentan. Por acá les pongo la pregunta. ¿Qué parte del proceso de formación y desarrollo les parece más difícil? Les doy un minutito para que me digan cuál de las 5 etapas, de los 5 pasos que hemos revisado es más desafiante. Si identificación,
planificación, ejecutación, evaluación o gestión. Ustedes díganme qué parte del proceso de formación y desarrollo les parece más desafiante. ¿Cuál puede ser? Tenemos un minutito. ¿Cuál puede ser la parte más difícil? Identificar las debilidades, planificar la capacitación. A ver, ¿qué me dicen en el chat? La planificación, nos dice Antonella, ya que si no armamos un buen plan, es un derroche de tiempo y dinero, tal cual. Si yo no hago bien mi capacitación, vamos a hacer un gasto. Y si cuando nos piden explicaciones, pues no hemos tenido un ROI, no hemos tenido un retorno a la inversión. Hemos hecho mal la planificación, la capacitación salió mal y obviamente los resultados también no son buenos. Entonces, siempre tengamos mucho cuidado en la planificación. También la ejecución puede ser un poco difícil porque a veces pueden cambiar, a veces hay imprevistos, pero si tenemos un plan A, un plan B en nuestra planificación, vamos a saber resolver esos imprevistos. Kaizen nos dice, identificación, también puede ser muy desafiante, ¿no? Si no identificamos bien, tampoco podemos planificar bien, porque si se falla en hallar los problemas o situaciones, los demás puntos van a presentar errores, ¿no? Va a ser una cadena. Si los demás puntos están basados en la identificación y yo identifiqué mal, pues obviamente no tiene sentido mi capacitación. Buenísimo, Antonella, buenísimo, Kaizen, muchísimas gracias por su participación. Y ya continuando, les he traído ya dos experiencias de empresas que llevaron más allá su caso de formación y desarrollo. Incluso se podría decir que es un caso de éxito. Tenemos esta empresa que es peruana, es parte del grupo Intercorp, es una empresa que se llama USIP o también conocida como la Universidad Corporativa del grupo Intercorp. ¿Ok? Esta universidad, antes de ser una universidad corporativa, era un programa de capacitación que brindaba atención a todos los empleados de las empresas del grupo Intercorp. Aquí en Perú, este grupo es un grupo muy grande que maneja muchas empresas, desde cadenas de retail, cadenas de cines, farmacias, supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eran tantos los empleados que tenían que brindar de manera constante varias competencias. Y se dieron cuenta que estas competencias eran muy similares, ¿no? Estas necesidades que tenían que desarrollar eran muy similares en las distintas empresas. Y dijeron, ¿por qué no? Incorporamos una universidad corporativa, un programa que integre herramientas tecnológicas, contenidos innovadoras y metodologías modernas como el aprendizaje gamificado, ¿no? Se enfocaron mucho en eso y tuvieron como resultado pues una universidad que potencia, es una universidad corporativa que va potenciando, que va justamente desarrollando habilidades que son necesarias para todos los colaboradores de este grupo. ¿Ok? Gracias a esta iniciativa, Interbank logró mejorar de manera muy significativa la satisfacción laboral de sus colaboradores y aumentar su productividad, fortaleciendo su cultura organizacional y obteniendo reconocimiento como uno de los mejores lugares para trabajar según Rugby. ¿Ok? Este caso, ¿qué nos enseña? Este caso nos enseña y nos sirve de referencia para demostrar cómo la formación continua está alineada a las estrategias organizacionales, ¿no? Cómo impacta positivamente tanto en el desempeño individual como en los objetivos corporativos, ¿ok? Entonces, este es uno de los tantos casos de éxito, sobre todo me he enfocado aquí en Perú, pero existen incluso más
universidades corporativas a lo largo del mundo, tenemos casos de empresas internacionales como Google, por ahí, Meta, ¿no? Que es Facebook, Instagram, etcétera, que también tienen sus capacitaciones y su plan de formación muy bien desarrollado, ¿ok? Muy bien, chicos, y ya finalmente, hoy vamos a salir un poquito más temprano, vamos a ver nuestro cierre, un poquito de lo que hemos revisado a lo largo de la clase. El día de hoy vimos las diferencias entre formación y desarrollo, cómo la formación tenía un enfoque más a corto plazo, centrado en habilidades específicas para el puesto actual. Ejemplo, capacitación en el uso de un software específico. En cambio, desarrollo tenía un enfoque más a largo plazo que buscaba preparar al colaborador para roles futuros o mejorar competencias generales, ¿no? Por ejemplo, veíamos este taller de liderazgo para los empleados de alto potencial. Nos dimos cuenta que una capacitación, un buen programa de formación y desarrollo incrementa la productividad, el desempeño, mejora el clima laboral, reduce la rotación. Además, fomenta la innovación organizacional para los empleados. ¿Qué más? Proporciona un crecimiento personal y profesional, aumenta la satisfacción laboral y el compromiso. Ciclo de formación y desarrollo, nos dimos cuenta de 5 pasos. Identificación, planificación, ejecución, evaluación y gestión. ¿Ok? Y finalmente nos dimos cuenta de algunas herramientas prácticas para diseñar programas. Por ahí necesitábamos justamente las entrevistas, los focus group. Por ahí teníamos que elegir el método adecuado, talleres, coaching y learning, acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y la importancia incluso de la medición de los resultados mediante encuestas, mediante también indicadores. Entonces, no nos olvidemos de la importancia de... Perdónenme, chicos, creo que me salí. Vuelvo. Ya estábamos justo culminando. De la importancia de justamente el ciclo de formación y desarrollo y también cómo nosotros como especialistas de recursos humanos tenemos que saber manejar muy bien este proceso, que es parte inherente de nuestras funciones, parte inherente de la experiencia del empleado que también vimos al principio y cómo también nuestro trabajo es hacer felices a los empleados que se sientan satisfechos y motivados, ¿ok? Muy bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Mañana también tenemos clase, ya estamos con el horario regular, martes y jueves, así que no se olviden, mañana asistimos con normalidad en el horario programado. Muchísimas gracias al equipo de ITEC. Eso es todo por hoy. No se olviden siempre de estar capacitándose, formándose, que es parte también inherente como profesionales. Un abrazo y que tengan una excelente noche.